Bienvenido, y si un día el universo dejara de moverse, de brillar, de cambiar no por una explosión, sino por un silencio lento y profundo, imagina por un momento un lugar donde no ocurre nada. No hay luz naciendo, no hay calor viajando, no hay estrellas encendiéndose. Solo un espacio inmenso, frío y quieto. Esa idea, aunque suena lejana, no es ciencia ficción. Es una pregunta real que los científicos llevan décadas explorando con cuidado y paciencia. ¿Qué ocurre cuando el universo se queda sin energía? Para entenderlo, primero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar el tiempo. No el tiempo humano de días y años, sino el tiempo cósmico. Millones, billones, trillones de años. Escalas tan grandes que la mente apenas puede sostenerlas. En ese tiempo profundo el universo no corre. El universo se desgasta. Muy lentamente, ahora mismo vivimos en una etapa especial, un universo activo lleno de movimiento. Las estrellas nacen, las galaxias giran, la luz cruza distancias imposibles. Todo eso ocurre porque existe algo fundamental que lo impulsa todo, la energía. La energía es lo que permite que algo pase, que algo cambie, que algo exista en movimiento. Pero aquí aparece la gran pregunta, simple y desconcertante al mismo tiempo. Si todo usa energía, ¿puede el universo quedarse sin ella? No estamos hablando de que la energía desaparezca como una batería vacía. La física nos dice que la energía no se destruye, se transforma. Entonces el misterio no es si la energía se acaba, sino en qué se convierte con el paso del tiempo, y si llega a un punto donde ya no puede hacer nada útil. Imagina una taza de café caliente sobre una mesa fría. Al principio hay contraste, calor moviéndose, energía fluyendo, pero poco a poco, sin que nadie lo note, el café se enfría, el calor se reparte, llega un momento en que todo está a la misma temperatura. En ese punto nada más ocurre, no hay movimiento de calor, no hay cambio, el sistema está quieto. Ahora toma esa idea sencilla y aplícala al universo entero. Las estrellas son como enormes hogueras cósmicas, queman combustible, emiten luz y calor, mantienen al universo vivo y dinámico. Pero cada una de ellas, incluso las más grandes, tiene un final. Cuando una estrella muere, no solo desaparece una luz en el cielo, se apaga una fuente de energía organizada. Y cuando millones de estrellas siguen ese mismo camino, el universo empieza a cambiar de ritmo. No de forma violenta, no de golpe, sino con una lentitud casi poética. Las galaxias, esos grandes hogares de estrellas, también envejecen. Al principio están llenas de gas, de materia lista para crear nuevos soles. Con el tiempo, ese material se va agotando. La formación de estrellas se vuelve cada vez más rara. El cielo, poco a poco, se oscurece. Aquí es donde la idea se vuelve inquietante. Un universo sin nuevas estrellas es un universo que ya no produce energía fresca. Solo le queda reciclar lo que ya existe. Y ese reciclaje no dura para siempre. Mientras piensas en esto, si este tipo de viajes largos por el cosmos te gusta, ahora es un buen momento para apoyar el canal. Suscribirte, dejar un like o escribir en los comentarios ayuda a que más personas puedan explorar estas preguntas profundas junto a nosotros. Volvamos al silencio. Cuando miramos el cielo nocturno, vemos luz que ha viajado durante millones de años para llegar hasta nosotros. Algunas estrellas que vemos ya no existen. Estamos observando el pasado, y ese pasado nos cuenta una historia clara. El universo comenzó caliente, brillante, lleno de energía concentrada. Con el tiempo se ha ido expandiendo y enfriando. La expansión es clave. A medida que el espacio se estira, la energía se dispersa. La luz pierde fuerza. El calor se diluye, no se pierde, pero se vuelve más débil, más uniforme, menos capaz de crear cosas nuevas. Este proceso no tiene prisa. El universo no corre hacia su final, simplemente sigue las reglas más básicas de la física, reglas simples pero implacables. Hay algo profundamente humano en esta idea. Nosotros también vivimos gracias a diferencias,
diferencia entre caliente y frío, entre orden y desorden. Cuando esas diferencias desaparecen, la vida se detiene. El universo, en su escala infinita, funciona de una forma parecida, pero no hay tragedia en esto. No hay explosión final, no hay oscuridad repentina, solo un apagado lento, casi imperceptible, como una fogata que se convierte en brasas y luego en cenizas frías. En este futuro lejano, el espacio será enorme, más grande de lo que hoy podemos imaginar. Las galaxias estarán tan separadas que ya no podrán verse entre sí. Cada región del cosmos quedará aislada en su propia burbuja de oscuridad, y aún así todo seguirá obedeciendo las mismas leyes. La energía seguirá ahí, repartida de forma tan uniforme que nada podrá usarla. Como un océano completamente en calma, sin una sola ola. Ese es el silencio final del cosmos. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de historia. Cada partícula, cada fotón, cada átomo, llevando consigo el recuerdo de un universo que una vez estuvo vivo, brillante y en constante cambio. En esta primera parte, solo hemos abierto la puerta. Hemos planteado la gran pregunta y sentido el peso del tiempo cósmico. A partir de aquí, vamos a avanzar paso a paso. Vamos a entender qué es realmente la energía, por qué el universo la necesita, y cómo las leyes más simples de la física nos conducen lentamente hacia ese final frío y silencioso. Y mientras avanzamos, algo importante quedará claro. Vivimos en un momento raro y precioso del universo. Un instante breve, pero lleno de luz, movimiento y posibilidades. Un parpadeo cósmico antes del gran silencio. Mientras ese silencio lejano empieza a tomar forma en nuestra mente, hay una pregunta que se vuelve inevitable. Antes de hablar de un universo que se queda sin energía, primero tenemos que entender algo mucho más básico, algo que usamos todos los días, pero que rara vez nos detenemos a pensar. ¿Qué es realmente la energía? Cuando escuchamos la palabra energía, solemos pensar en fuerza, en movimiento, en algo activo. Decimos que alguien tiene mucha energía cuando corre, cuando habla rápido, cuando no se cansa. Pero en física, la idea es más amplia y más profunda. La energía no es solo movimiento. Es la capacidad de que algo ocurra. Es la posibilidad del cambio. Si nada puede cambiar, si nada puede moverse, si nada puede transformarse, entonces no hay energía útil. Y sin energía útil, el universo se queda quieto. En el lenguaje simple de la ciencia, la energía es aquello que permite que la materia haga cosas, que se mueva, que se caliente, que emita luz, que se una o se separe. No la vemos directamente, pero vemos sus efectos en todas partes. En el brillo de una estrella, en el calor de una llama, en la luz que entra por la ventana, incluso en el latido de tu corazón. Ahora, para entender bien esto, conviene separar tres ideas que a menudo se mezclan: energía, materia y radiación. La materia es lo que tiene masa, todo lo que ocupa espacio. Átomos, planetas, estrellas, tu cuerpo, la Tierra. La materia es como el escenario del universo. Está hecha de partículas que se organizan de muchas formas distintas. La energía, en cambio, no es una cosa sólida. No ocupa espacio como una roca o un planeta. La energía es una propiedad, es algo que la materia puede tener, intercambiar o perder. Una pelota en reposo tiene energía, una pelota en movimiento tiene energía, un átomo unido a otro tiene energía. La energía está ligada al estado de las cosas, y luego está la radiación. La radiación es una forma especial en la que la energía viaja. La luz es radiación. El calor que sentimos del sol es radiación. Las ondas de radio, los rayos X, todo eso es energía moviéndose a través del espacio, incluso cuando no hay materia alrededor. Estas tres ideas están conectadas todo el tiempo. La materia puede almacenar energía. La energía puede transformarse en radiación. Y la radiación puede interactuar con la materia y cambiarla. Piensa en una estrella. Una estrella es materia, una enorme cantidad de gas, pero en su interior ocurre algo increíble.
Los átomos se fusionan, se unen y en ese proceso una pequeña parte de la materia se transforma directamente en energía. Esa energía sale en forma de luz y calor, viajando por el espacio durante millones de años. Todo lo que vemos en el universo es el resultado de estos intercambios constantes. Nada ocurre sin energía. Una galaxia girando, un planeta orbitando, una molécula vibrando, todo depende de ella. Incluso el vacío del espacio, que parece vacío, está lleno de energía en formas muy sutiles. El espacio no es una nada absoluta. Tiene estructura, tiene propiedades, tiene una temperatura muy baja, pero real. Aquí aparece una idea clave. La energía no se gasta como el dinero en una cuenta bancaria. La física nos dice algo muy claro: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta es una de las leyes más firmes que conocemos. Entonces, si la energía no desaparece, ¿por qué hablamos de un universo que se queda sin energía? La respuesta está en algo muy importante. No toda la energía es igual. No toda la energía sirve para hacer cosas. Imagina una habitación con aire caliente en un rincón y aire frío en otro. Ahí hay una diferencia, y esa diferencia permite movimiento. El aire se desplaza, el calor fluye, el sistema cambia. Pero si dejas pasar el tiempo, el aire se mezcla, todo queda a la misma temperatura. La energía sigue ahí, pero ya no puede hacer nada. No hay contraste, no hay dirección, no hay cambio. Eso es lo que le preocupa a la física cuando mira el futuro del universo. No la desaparición de la energía, sino su distribución. Cuando la energía se reparte de forma uniforme, pierde su poder de transformar. Este concepto puede parecer abstracto, pero lo vivimos todos los días. Un teléfono con la batería llena puede hacer muchas cosas. Cuando la batería se descarga, la energía no ha desaparecido del universo. Simplemente se ha dispersado en forma de calor. Está tan repartida que ya no sirve para alimentar el dispositivo. El universo funciona igual, solo que a una escala inmensa. Al principio, justo después de su nacimiento, la energía estaba concentrada. El universo era pequeño, caliente y denso. Las diferencias eran enormes. Eso permitió la formación de partículas, de átomos, de estrellas, de galaxias. Todo surgió gracias a que la energía estaba organizada, concentrada, lista para hacer trabajo. Con el paso del tiempo, el universo se ha ido expandiendo. Al expandirse, la energía se diluye, la luz se estira, el calor se reparte, las diferencias se suavizan. Cada proceso, cada estrella que brilla, cada reacción nuclear empuja al universo un poco más hacia un estado más uniforme. No es una decisión, no es un destino elegido, es simplemente la consecuencia de cómo funcionan las leyes físicas. Cuando hablamos de un universo sin energía, en realidad hablamos de un universo sin energía aprovechable. Un universo donde ya no hay contrastes suficientes para que algo nuevo ocurra. Las galaxias seguirán existiendo durante mucho tiempo. Los planetas seguirán girando, las partículas seguirán moviéndose, pero todo será cada vez más lento, más tenue, más frío. La actividad del universo depende de desequilibrios, de zonas calientes y frías, de regiones densas y vacías, de diferencias de energía. Cuando esas diferencias desaparecen, la historia se detiene. Este es el punto crucial. La energía nunca se va, pero su capacidad de crear, de organizar, de dar vida a procesos complejos sí puede agotarse. Y mientras avanzamos en este viaje, iremos viendo cómo cada etapa del cosmos, desde las estrellas hasta los agujeros negros, participa en esta gran transformación. Un proceso tan lento que parece eterno, pero tan seguro como las leyes que lo gobiernan. En el próximo tramo vamos a conocer una de esas leyes fundamentales. Una regla sencilla, casi humilde, que sin embargo decide el destino de todo. Una ley que explica por qué el desorden aumenta, por qué la energía se vuelve cada vez menos útil, y por qué el universo avanza, sin pausa, hacia ese silencio final que ya empezamos a imaginar.
Esa ley sencilla de la que hablábamos, casi discreta pero poderosa, tiene un nombre que suena técnico, aunque su idea es muy fácil de sentir. Es la segunda ley de la termodinámica. Una regla que no habla de estrellas concretas ni de galaxias lejanas, sino del comportamiento profundo de todo lo que existe. Para empezar a entenderla, pensemos en algo cotidiano. Imagina una habitación ordenada, todo en su lugar. Ahora imagina que dejas pasar el tiempo sin hacer nada. No limpias, no ordenas, no corriges. Poco a poco, casi sin notarlo, el desorden aparece. Las cosas se mueven, se mezclan, se dispersan. El orden no se mantiene solo. El desorden, en cambio, parece surgir de manera natural. La segunda ley de la termodinámica dice algo muy parecido, pero aplicado a todo el universo. Dice que en un sistema aislado, el desorden tiende a aumentar con el tiempo. Ese desorden tiene un nombre, entropía. La palabra entropía puede sonar complicada, pero su idea es simple. La entropía es una forma de medir cuán ordenado o desordenado está un sistema. Cuanto más ordenado, menor entropía. Cuanto más mezclado, más disperso, mayor entropía. Un cubo de hielo recién sacado del congelador tiene baja entropía. Sus moléculas están bien organizadas. Cuando el hielo se derrite, las moléculas se mueven libremente, se mezclan con el agua, con el aire. La entropía aumenta. El hielo no vuelve a formarse solo. Haría falta energía extra para hacerlo. Este detalle es clave. La entropía no dice que las cosas se rompen por capricho. Dice que sin energía adicional, los sistemas tienden a estados más probables, y los estados desordenados son mucho más probables que los ordenados. Piensa en una baraja de cartas. Un mazo perfectamente ordenado es raro, muy específico. En cambio, cualquier mezcla al azar es común. Hay millones de formas de estar desordenado y muy pocas de estar ordenado. El universo sigue esa misma lógica. Desde este punto de vista, el tiempo empieza a tener una dirección clara. Sabemos cuál es el pasado y cuál es el futuro porque el desorden aumenta. Nunca vemos el humo volver a la chimenea ni el café caliente absorber calor del aire frío y calentarse aún más. Siempre ocurre al revés. La segunda ley no es una regla local, no se limita a una habitación o a un vaso de agua. Se aplica al universo entero. Y eso la convierte en una de las ideas más profundas de la física. Al principio del universo, justo después de su nacimiento, la entropía era baja. Había energía concentrada, diferencias extremas, estructuras que podían formarse. A medida que el universo crece y se expande, la entropía aumenta. La energía se reparte, las diferencias se suavizan. Esto no significa que todo se vuelva caótico de inmediato. De hecho, el aumento de entropía permitió que surgieran estructuras complejas como estrellas, planetas y vida. Pero cada una de esas estructuras existe porque consume energía y aumenta la entropía total. Una estrella, por ejemplo, crea orden local. Organiza materia, emite luz, mantiene una forma estable durante millones de años. Pero para hacerlo, libera enormes cantidades de energía al espacio. Esa energía se dispersa, se diluye y con ello aumenta la entropía del universo. Es como construir un castillo de arena en la playa. Puedes darle forma, crear orden, pero solo porque el viento, el sol y el mar siguen su camino, dispersando energía a su alrededor. El orden local siempre tiene un costo global. La entropía, entonces, no es el enemigo del universo. Es su contabilidad profunda. Es la forma en que la naturaleza lleva la cuenta de cuánta energía sigue siendo útil. Cuando la entropía es baja, hay muchas posibilidades. Mucho puede ocurrir. Cuando la entropía es alta, las opciones se reducen. Todo se vuelve más uniforme, más predecible, más quieto. Imagina una habitación donde todo está a la misma temperatura, donde el aire no se mueve, donde no hay corrientes ni contrastes. Ahí no ocurre nada interesante. La energía sigue presente, pero ya no puede hacer trabajo, no puede generar cambios. Ese es el estado al que la segunda ley empuja al universo, de forma lenta pero constante. Cada estrella que se apaga,
Cada galaxia que deja de formar nuevas estrellas, cada fotón que se estira mientras viaja por un espacio en expansión, contribuye a este aumento silencioso de entropía. Lo fascinante es que este proceso no necesita intención ni dirección consciente. No hay un plan oculto. La segunda ley no busca un final, simplemente describe lo que ocurre cuando se deja que el tiempo avance. En este punto, la idea del destino del universo empieza a tomar forma con más claridad, no como una catástrofe repentina, sino como una nivelación gradual, un alisado de todas las diferencias, un estado donde todo está tan equilibrado que nada puede cambiar. Ese estado tiene un nombre inquietantemente tranquilo: equilibrio térmico. Es el momento en que toda la energía disponible se ha repartido de manera uniforme. No hay regiones más calientes ni más frías, no hay flujos, no hay procesos. A este escenario se le suele llamar la muerte térmica del universo. No porque algo muera de golpe, sino porque la capacidad de producir cambios desaparece, pero todavía estamos muy lejos de ese punto. El universo actual sigue lleno de contrastes: estrellas jóvenes, galaxias activas, explosiones, colisiones, nacimientos. Vivimos en una época vibrante, rica en energía útil. Sin embargo, la segunda ley nos recuerda algo importante. Todo ese movimiento, toda esa actividad no es eterna. Cada proceso deja una huella. Cada transformación acerca un poco más al universo a un estado más uniforme. Y aún así hay belleza en esta idea. No hay caos final. No hay destrucción violenta. Solo una calma creciente, un silencio que se construye lentamente a lo largo de billones de años. En el siguiente tramo de nuestro viaje vamos a retroceder en el tiempo. Vamos a mirar el comienzo de todo, a entender cómo nació la energía del universo, porque al inicio todo era tan caliente y activo, y cómo ese inicio tan brillante contiene, en sus propias leyes, la semilla de ese final frío que ahora empezamos a comprender. Para comprender hacia dónde se dirige el universo, ahora necesitamos hacer algo esencial: dar la vuelta, viajar hacia atrás, muy atrás, hasta el momento en que todo comenzó, cuando la energía no estaba dispersa ni diluida, sino concentrada de una forma que hoy resulta casi imposible de imaginar. Ese momento tiene un nombre que ya hemos escuchado muchas veces: el Big Bang, pero es importante aclarar algo desde el principio. El Big Bang no fue una explosión en el espacio, fue una expansión del propio espacio. No ocurrió en un punto concreto. Ocurrió en todas partes al mismo tiempo. Al inicio, el universo no era grande, oscuro y frío como hoy. Era extremadamente pequeño, extremadamente denso y extremadamente caliente. Toda la energía que hoy vemos repartida por miles de millones de galaxias estaba comprimida en un estado inicial increíblemente concentrado. En ese primer instante no existían estrellas, ni átomos, ni luz viajando libremente. El universo era una sopa densa de energía pura, donde las partículas aparecían y desaparecían constantemente. Todo estaba tan junto, tan caliente, que no podía mantenerse estable nada complejo. La temperatura era tan alta que hablar de materia sólida no tenía sentido. La energía dominaba por completo. Era un universo joven, violento, lleno de movimiento en todas direcciones. No había silencio, no había calma, todo cambiaba sin parar. Y entonces, casi de inmediato en términos cósmicos, el universo comenzó a expandirse. Esa expansión es uno de los hechos más importantes que conocemos. El espacio empezó a estirarse. No porque algo lo empujara desde fuera, sino porque así lo dictaban sus propias leyes internas. A medida que el espacio se expandía, la energía empezaba a repartirse. Imagina inflar un globo con puntos dibujados en su superficie. A medida que el globo crece, los puntos se alejan entre sí, no porque se muevan por sí solos, sino porque el espacio entre ellos aumenta. El universo funciona de una manera muy parecida. En los primeros segundos, minutos y horas, la energía era tan abundante que se formaron las partículas más básicas: quarks, electrones, neutrinos.
Luego, cuando el universo se enfrió un poco, esas partículas pudieron unirse. Se formaron protones y neutrones. Más tarde, átomos simples como el hidrógeno y el helio. Cada paso dependía de la energía disponible y de la temperatura. Cuando el universo estaba demasiado caliente, ciertas estructuras no podían existir. Cuando se enfriaba lo suficiente, aparecían nuevas posibilidades. Era como un baile perfectamente sincronizado entre expansión, energía y tiempo. Durante cientos de miles de años, el universo siguió siendo caliente y opaco. La luz no podía viajar libremente. Todo estaba demasiado denso, pero finalmente llegó un momento clave. La temperatura bajó lo suficiente como para que los átomos se estabilizaran. La luz quedó libre. Ese momento dejó una huella que todavía podemos observar hoy. Una luz muy débil, muy fría, que llena todo el espacio. Es el eco térmico del universo joven, la radiación de fondo. Una prueba directa de que el universo empezó caliente y lleno de energía. Después de eso, comenzaron a formarse las primeras estrellas y galaxias. La gravedad empezó a organizar la materia. La energía se concentró de nuevo en puntos concretos. El cosmos pasó de ser una sopa uniforme a un lugar lleno de estructuras, pero incluso en esa etapa brillante, la expansión nunca se detuvo. El espacio siguió creciendo, y con cada estiramiento, la energía se fue diluyendo un poco más. Aquí aparece un contraste poderoso. Al inicio, el universo tenía una cantidad inmensa de energía utilizable. Todo estaba concentrado. Las diferencias eran enormes. Eso permitió la creación de todo lo que conocemos. En el futuro lejano ocurrirá lo contrario. La energía no estará concentrada, sino repartida casi de forma perfecta. Las diferencias serán mínimas. Las posibilidades de cambio, escasas. El universo joven era como una hoguera recién encendida. Llamas altas, calor intenso, movimiento constante. El universo del futuro será como un lecho de cenizas frías, donde ya no quedan brasas que puedan encender algo nuevo. Este contraste nos ayuda a entender algo profundo. El destino del universo no es una sorpresa, está escrito en su inicio. Las mismas leyes que permitieron la explosión de actividad inicial son las que, con el tiempo, conducen al enfriamiento. La expansión es la clave. Mientras el espacio siga creciendo, la energía seguirá estirándose. La luz perderá fuerza. El calor se repartirá, la entropía aumentará. Nada de esto ocurre rápido. El universo tiene paciencia, muchísima paciencia. Estamos hablando de procesos que duran miles de millones de años, de escalas de tiempo que superan cualquier experiencia humana. Y sin embargo, todo comenzó en un estado tan energético que todavía hoy vivimos de sus consecuencias. Cada estrella que brilla, cada planeta que se forma, cada átomo de tu cuerpo, es un regalo de ese inicio caliente y activo. Comparar ese comienzo con el final frío no es una forma de hablar de pérdida, es una forma de entender el viaje completo, un viaje desde la concentración extrema hacia la dispersión total. En ese trayecto, el universo creó complejidad, belleza, estructura. Creó las condiciones para que surgiera la vida, para que existieran observadores capaces de preguntarse por su origen y su destino. Y ahora, mientras miramos hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo, empezamos a ver el patrón completo. Un cosmos que nace caliente, se expande, se enfría y poco a poco se calma. En la siguiente parte vamos a acercarnos a uno de los motores más importantes de esta historia, las estrellas. Vamos a ver cómo producen energía, cómo iluminan el universo durante miles de millones de años, y por qué, a pesar de su poder, también tienen un final inevitable que empuja al cosmos un poco más hacia ese futuro silencioso que seguimos explorando. Las estrellas son, durante mucho tiempo, los grandes corazones del universo. Allí donde aparecen, el cosmos se ilumina, se calienta y cobra ritmo. Para entender por qué el universo ha sido tan activo durante miles de millones de años, tenemos que acercarnos a ellas.
no como puntos brillantes en el cielo, sino como máquinas naturales de energía, funcionando en silencio sin pausa. Una estrella nace cuando una nube gigantesca de gas y polvo empieza a colapsar lentamente por la gravedad. Al principio todo es frío y oscuro. Pero a medida que la nube se contrae, la materia se comprime. Y cuando la materia se comprime, la temperatura sube. Poco a poco, en el centro de esa nube, el calor se vuelve extremo. Llega un momento clave. El centro alcanza millones de grados. Es entonces cuando ocurre algo extraordinario. Los átomos, que normalmente se repelen, empiezan a unirse. Este proceso se llama fusión nuclear. La fusión nuclear es sencilla de imaginar si pensamos en piezas pequeñas que se unen para formar algo más grande. En el corazón de la mayoría de las estrellas, átomos de hidrógeno se combinan para formar helio. Pero al hacerlo, algo curioso sucede. El nuevo átomo pesa un poco menos que la suma de los anteriores. Esa pequeña diferencia no se pierde, se transforma en energía pura. Es una conversión directa de materia en energía, tal como describió Einstein con su famosa idea de que masa y energía están conectadas. Esa energía liberada es enorme. Sale del núcleo de la estrella en forma de radiación. Primero como energía intensa atrapada en el interior, y luego, tras un viaje lento y complejo, emerge como luz y calor que se extiende por el espacio. Cada rayo de luz que vemos de una estrella es el resultado de este proceso. Cada noche iluminada es una prueba de que, en algún lugar del cosmos, átomos se están fusionando ahora mismo. Este equilibrio es delicado. La gravedad intenta hacer que la estrella se colapse sobre sí misma. La energía producida por la fusión empuja hacia afuera. Mientras estas dos fuerzas se equilibran, la estrella vive, brilla, se mantiene estable, pero nada de esto dura para siempre. Las estrellas tienen combustible. En la mayoría de los casos, ese combustible es el hidrógeno, y aunque parezca infinito, no lo es. Con el paso de millones o miles de millones de años, el hidrógeno del núcleo se va agotando. Cuando el combustible empieza a escasear, el equilibrio se rompe. La gravedad vuelve a tomar ventaja. El núcleo se contrae, se calienta aún más, y eso puede encender nuevos tipos de fusión. En estrellas grandes se empiezan a formar elementos más pesados, helio, carbono, oxígeno. Este proceso prolonga la vida de la estrella, pero también la vuelve más inestable. Cada etapa es más corta que la anterior, el ritmo se acelera. Las estrellas pequeñas, como nuestro Sol, tienen vidas largas y relativamente tranquilas. Pueden brillar durante miles de millones de años. Las estrellas muy grandes, en cambio, viven rápido y mueren jóvenes. Consumen su combustible a un ritmo feroz. Al final, todas llegan a un punto en común. El combustible útil se acaba. Cuando una estrella ya no puede sostener la fusión en su núcleo, su destino cambia por completo. Algunas se expanden y se vuelven gigantes rojas, hinchadas y luminosas. Otras colapsan de forma violenta, explotando como supernovas. Tras ese final, lo que queda depende del tamaño inicial. Puede quedar una enana blanca, un objeto pequeño y caliente que poco a poco se enfría. Puede quedar una estrella de neutrones, densa y extrema. O en los casos más masivos, un agujero negro. Pero aquí hay algo importante. Aunque estos restos parecen exóticos y poderosos, ya no producen energía como antes. La etapa brillante ha terminado. Una enana blanca no genera nueva energía, solo brilla porque aún conserva calor. Con el paso del tiempo, ese calor se irradia al espacio. Lentamente se enfría. Millones de años después, billones de años después, se vuelve oscura. Una estrella de neutrones también se enfría. Un agujero negro, aunque parece eterno, también pierde energía de una forma muy lenta que veremos más adelante. Así, cada estrella que se apaga es una fuente menos de energía activa en el universo. Cuando miramos una galaxia joven, vemos miles de millones de estrellas brillando al mismo tiempo. Cuando miramos galaxias más antiguas, vemos algo distinto, menos nacimientos estelares,
más restos, más oscuridad. Este cambio no ocurre de golpe, es gradual, imperceptible a escala humana, pero a escala cósmica es claro. El universo va perdiendo poco a poco sus motores principales. Las estrellas no solo iluminan, son fábricas de elementos. En su interior se crean los átomos que luego forman planetas, océanos, cuerpos vivos. Cuando una estrella muere, esparce ese material por el espacio. Pero incluso ese material, con el tiempo, se vuelve cada vez más frío y disperso. El universo depende de las estrellas para mantenerse activo. Sin ellas, no hay nuevas fuentes grandes de energía organizada. Solo queda la energía residual cada vez más repartida. Pensar en las estrellas como algo eterno es natural. Siempre han estado ahí desde que existe la humanidad. Pero en la historia real del cosmos, las estrellas son una fase. Larga, brillante, fundamental, pero pasajera. Esto cambia nuestra perspectiva. Vivimos en una época estelar, una era donde el universo todavía tiene reservas de energía concentrada, donde la noche está llena de luces, donde los procesos complejos aún son posibles, pero esa era no durará para siempre. Cada estrella que se apaga empuja al universo un poco más hacia ese estado silencioso del que hablábamos al inicio. Un estado donde ya no hay grandes contrastes, donde la energía existe, pero no puede encender nada nuevo. En la próxima parte vamos a ampliar la mirada. Dejaremos de observar estrellas individuales y empezaremos a ver el conjunto. Las galaxias envejeciendo, el ritmo de nacimiento estelar disminuyendo y un universo que poco a poco aprende a vivir con menos luz, menos calor y menos energía utilizable. Mientras las últimas estrellas de una generación comienzan a apagarse, algo más grande y silencioso ocurre a su alrededor. No es solo una estrella la que envejece. Son galaxias enteras las que cambian de ritmo, como ciudades cósmicas que poco a poco pierden su actividad nocturna. Una galaxia joven es un lugar vivo, llena de gas frío, de nubes densas, de regiones donde la gravedad trabaja sin descanso. Allí, nuevas estrellas nacen constantemente. El espacio está iluminado por azules intensos, por explosiones de energía, por ciclos rápidos de creación y muerte. Es un entorno dinámico, casi inquieto, pero las galaxias, al igual que las estrellas que contienen, no permanecen jóvenes para siempre. Con el paso de miles de millones de años, el gas que alimenta la formación estelar empieza a agotarse. Parte de ese gas se convierte en estrellas. Otra parte es expulsada al espacio por explosiones estelares, y otra queda tan caliente y dispersa que ya no puede colapsar para formar nuevos soles. La formación de estrellas necesita condiciones muy específicas: gas frío, densidad suficiente, tiempo. Cuando esas condiciones desaparecen, el proceso se detiene. No porque algo lo impida, sino porque ya no es posible. Las galaxias envejecen de forma lenta y silenciosa. No hay un momento exacto en el que una galaxia muere. Lo que hay es una transición, menos nacimientos, más estrellas viejas, más restos. Menos luz azul, más tonos rojizos, señal de estrellas antiguas que ya están en sus últimas etapas. Nuestro propio universo nos muestra este proceso. Cuando observamos galaxias muy lejanas, las vemos tal como eran en el pasado. Muchas aparecen brillantes, activas, llenas de regiones de formación estelar. Cuando observamos galaxias cercanas, más maduras, el panorama cambia, son más tranquilas, más apagadas. Esto nos cuenta una historia clara. El universo fue más activo antes, produjo estrellas a un ritmo mucho mayor que el actual. Hoy ese ritmo ha disminuido y seguirá disminuyendo. Cada galaxia es como un gran depósito de energía organizada. Mientras tiene gas y estrellas jóvenes, puede transformar energía de forma eficiente. Puede crear luz, calor, movimiento. Pero cuando ese depósito se vacía, la galaxia entra en una etapa más tranquila, casi contemplativa. Las estrellas viejas siguen brillando durante un tiempo, pero ya no hay renovación.
Es como una ciudad que ya no construye nuevas casas, solo mantiene las que quedan, esperando que poco a poco se apaguen las luces una a una. Este cambio tiene consecuencias profundas para el futuro del universo. Las galaxias son los principales escenarios donde ocurre la actividad energética a gran escala. Cuando ellas envejecen, el cosmos entero lo siente. A medida que pasa el tiempo, el número total de estrellas activas disminuye, la luz disponible se reduce, el calor se vuelve más escaso, el cielo se oscurece. No es una oscuridad repentina, es una penumbra que avanza lentamente, una noche cósmica que se alarga. Además, la expansión del universo intensifica este efecto. Las galaxias no solo envejecen internamente, también se alejan unas de otras. La luz que emiten tiene que viajar distancias cada vez mayores. Se estira. Se debilita. Algunas galaxias terminan desapareciendo del alcance de otras, separadas por el crecimiento del propio espacio. Esto significa que con el tiempo, cada región del universo quedará más aislada, menos intercambio, menos influencia mutua, menos posibilidades de nuevos eventos energéticos. Cuando una estrella muere, no solo se apaga una fuente de luz, se pierde una forma muy eficiente de transformar energía. Cuando millones de estrellas mueren sin ser reemplazadas, la pérdida se vuelve acumulativa. El universo sigue teniendo energía, sí, pero cada vez menos de esa energía está en formas concentradas y útiles. La mayor parte se encuentra dispersa, diluida, viajando como radiación débil a través de un espacio en expansión. Las galaxias viejas se convierten en archivos del pasado, contienen restos de lo que fue, enanas blancas enfriándose, estrellas de neutrones perdiendo calor, agujeros negros silenciosos. Todo sigue existiendo, pero casi nada cambia. Este proceso no es triste desde la mirada de la física. Es natural, es coherente. Es el resultado lógico de las leyes que rigen el universo desde su inicio. Pero desde una mirada humana, tiene algo profundamente poético. Vivimos en un momento en el que aún hay galaxias jóvenes, estrellas nuevas, luz abundante. Somos testigos de una fase activa del cosmos. En el futuro lejano, ese espectáculo será raro. Las galaxias serán sombras de lo que fueron. El espacio estará dominado por objetos oscuros y fríos. La energía seguirá fluyendo, pero sin crear nada nuevo. La muerte de las estrellas no es el final inmediato del universo, pero es un paso crucial. Marca el momento en que el cosmos comienza a quedarse sin motores, sin fuentes renovables de energía organizada. Cada estrella que se apaga es como una vela que se consume. Al principio hay muchas, luego quedan pocas. Finalmente solo queda la oscuridad suave de una habitación iluminada por recuerdos, y aún así el universo continúa, silencioso, paciente, siguiendo su camino hacia un estado cada vez más uniforme. En la siguiente parte vamos a profundizar en una idea clave que ya ha aparecido varias veces, pero que ahora cobra todo su sentido: la diferencia entre la energía que existe y la energía que realmente se puede usar. Entenderemos por qué el universo puede estar lleno de energía y aún así estar cada vez más cerca de quedarse sin actividad. A medida que las galaxias envejecen y las estrellas se apagan, aparece una idea que resulta clave para entender todo el destino del cosmos. No toda la energía es igual. No toda la energía sirve para hacer cosas. Existe una diferencia profunda entre la energía que puede provocar cambios y la energía que simplemente está ahí sin poder mover nada. A esta diferencia podemos llamarla, de forma sencilla, energía utilizable y energía inútil. No porque una sea mala y la otra buena, sino porque una puede generar procesos y la otra no. Imagina una cascada. El agua que está en lo alto tiene energía utilizable. Puede mover turbinas, erosionar roca, generar electricidad. Pero una vez que el agua llega abajo y se queda quieta, esa energía ya no puede hacer nada más. El agua sigue existiendo, pero su capacidad de producir cambios se ha agotado. El universo funciona de una forma muy parecida.
Cuando la energía está concentrada, cuando hay diferencias claras entre zonas calientes y frías, densas y vacías, esa energía puede transformarse, puede crear movimiento, luz, estructura. Pero cuando esas diferencias desaparecen, la energía pierde su poder creativo. Este es el punto central. El universo no se queda sin energía. Se queda sin diferencias. Al principio del cosmos, la energía estaba agrupada. Había regiones extremadamente calientes y otras un poco menos. Esas pequeñas variaciones crecieron con el tiempo y dieron lugar a galaxias, estrellas y planetas. La energía fluía de un lugar a otro, impulsando cambios constantes. Pero cada vez que la energía fluye, se dispersa un poco más, se reparte, se iguala, y al hacerlo se vuelve menos útil. Volvamos a un ejemplo cotidiano. Piensa en una batería. Mientras tiene carga, puede encender una luz, mover un motor, alimentar un dispositivo. Pero cuando se descarga, la energía no ha desaparecido, simplemente se ha convertido en calor disperso en el entorno. Sigue existiendo, pero ya no puede alimentar nada. La entropía nos ayuda a entender esto. A medida que la entropía aumenta, la energía se distribuye de manera más uniforme. Y cuanto más uniforme es un sistema, menos posibilidades tiene de cambiar. Un universo con baja entropía es un universo lleno de contrastes. Un universo con alta entropía es un universo plano, equilibrado, silencioso. Cada estrella que brilla reduce su energía utilizable, convierte combustible concentrado en radiación dispersa. Cada galaxia activa transforma orden en desorden, y todo ese proceso es irreversible sin una entrada extra de energía. Pero el universo es, en gran escala, un sistema aislado, no recibe energía desde fuera. Todo lo que ocurre tiene que hacerse con lo que ya existe. Por eso, con el paso del tiempo, la cantidad de energía utilizable disminuye. No porque la energía se vaya, sino porque se reparte demasiado. Este reparto no es caótico, es suave, es lento, es casi elegante. La energía viaja como luz, como calor, como partículas, atravesando un espacio que no deja de expandirse. Cada viaje la estira, la debilita, la diluye un poco más. El resultado es un universo cada vez más uniforme. Las temperaturas se acercan entre sí, las densidades se igualan. Las diferencias que antes impulsaban procesos desaparecen. En un universo uniforme no hay dirección para la energía, no hay flujos, no hay motores, todo está en equilibrio. Esto puede parecer contradictorio. ¿Cómo puede un universo lleno de energía estar quieto? La respuesta está en la distribución. Un océano completamente plano tiene una enorme cantidad de agua, pero sin olas no puede mover nada. La uniformidad es el enemigo del cambio. A escala humana siempre vivimos rodeados de diferencias, día y noche, calor y frío, arriba y abajo, pero a escala cósmica esas diferencias se van borrando. Las regiones más calientes del universo se enfrían, las más frías se calientan un poco, todo tiende hacia un punto medio. Incluso la luz, que parece eterna, pierde energía con el tiempo. A medida que el universo se expande, la luz se estira, su longitud de onda aumenta. Se vuelve más roja, más débil, un proceso conocido como desplazamiento al rojo. La energía no desaparece, pero se vuelve menos intensa. Así, poco a poco, el cosmos se convierte en un lugar más simple, menos contrastes, menos actividad, menos historia ocurriendo. Este proceso no elimina las estructuras de inmediato. Durante muchísimo tiempo seguirán existiendo planetas, restos estelares, partículas, pero cada uno de ellos estará cada vez más aislado, más frío, más uniforme. Pensar en esto cambia nuestra forma de ver el futuro. No es un final dramático, no es un colapso, es un equilibrio. Un equilibrio donde todo está tan bien repartido que nada puede destacarse, donde no hay fuentes de energía concentrada que puedan encender algo nuevo. Y sin embargo, este estado no es repentino, es el resultado de billones de años de pequeñas transformaciones, de estrellas brillando, de galaxias girando, de energía fluyendo sin descanso. La entropía creciente no es una fuerza malvada,
Es simplemente la forma en que el universo evoluciona cuando se deja llevar por sus propias reglas. En este punto del viaje empezamos a ver el cuadro completo. Un cosmos que nace lleno de energía utilizable, que crea estructuras complejas y que lentamente avanza hacia un estado más simple y uniforme. Pero todavía hay etapas intermedias. Todavía hay objetos extremos que juegan un papel importante en esta historia. Algunos de ellos parecen desafiar esta tendencia, al menos por un tiempo. En la siguiente parte vamos a observar cómo el universo se enfría de manera global. Hablaremos de la radiación más antigua que existe, del eco térmico del Big Bang y de cómo la temperatura del cosmos desciende lentamente, marcando el ritmo de este largo camino hacia la quietud total. Mientras el universo se vuelve más uniforme y la energía utilizable se diluye, existe una señal silenciosa que nos acompaña desde el principio. Una presencia tenue, casi imperceptible, que llena todo el espacio y que nos cuenta una historia muy antigua. Es la radiación de fondo cósmico. Esta radiación es una luz muy especial. No viene de una estrella concreta ni de una galaxia cercana. Viene de todas partes a la vez. Es el eco térmico del universo cuando era joven, caliente y denso. Una especie de susurro del pasado que todavía podemos detectar hoy. Para entenderla, volvamos otra vez a los primeros momentos tras el Big Bang. Durante cientos de miles de años, el universo fue tan caliente y tan denso que la luz no podía viajar libremente. La energía chocaba constantemente con partículas cargadas. El cosmos era opaco, como una niebla espesa donde nada podía verse a larga distancia. Pero a medida que el universo se expandía, la temperatura bajaba. Llegó un momento clave en el que los electrones pudieron unirse a los núcleos y formar átomos estables. En ese instante, la luz quedó libre por primera vez. Pudo viajar sin obstáculos a través del espacio. Esa luz es la radiación de fondo cósmico. Ha estado viajando desde entonces, durante más de 13.000 millones de años, cruzando un universo que no ha dejado de crecer. Hoy esa radiación ya no es visible como luz brillante. Se ha enfriado tanto que solo podemos detectarla con instrumentos muy sensibles. Su temperatura actual es de apenas unos pocos grados por encima del cero absoluto. Es extremadamente fría, pero no está ausente. Este detalle es importante. El universo no está a cero absoluto, todavía tiene calor. Muy poco, pero real, ese calor es el recuerdo directo de su nacimiento energético. La radiación de fondo cósmico nos muestra algo fundamental. El universo se enfría de manera constante, no porque pierda energía, sino porque se expande. Cuando el espacio se estira, la energía que viaja a través de él se estira también. La luz aumenta su longitud de onda, se vuelve menos energética, más fría. Este proceso ocurre en todo el cosmos, todo el tiempo. Es como dibujar una línea en una banda elástica. Al estirar la banda, la línea se alarga. La información sigue ahí, pero se vuelve más difusa. La energía hace algo parecido cuando el universo se expande. Por eso, a medida que pasa el tiempo, la temperatura promedio del universo disminuye. No hay una fuente global que vuelva a calentarlo. Las estrellas aportan calor local, pero a escala total no pueden compensar la expansión continua. Cada fotón, cada partícula de luz pierde un poco de energía en su viaje. No desaparece, pero se debilita. Se convierte en una forma cada vez menos capaz de generar cambios. Este enfriamiento es lento. Extremadamente lento. A escala humana es imperceptible, pero a escala cósmica es imparable. En el pasado, el universo era tan caliente que incluso los átomos no podían existir. Hoy, su temperatura es lo suficientemente baja como para permitir estructuras complejas. En el futuro lejano, será tan fría que casi nada podrá ocurrir. La temperatura es una forma de medir el movimiento interno de las partículas. Cuando algo está caliente, sus partículas se mueven con rapidez. Cuando está frío, ese movimiento disminuye.
En el límite, cuando todo está a la misma temperatura, no hay flujos de energía. La radiación de fondo cósmico nos dice que el universo avanza hacia ese estado, un estado donde la temperatura será casi uniforme en todas partes, donde no habrá regiones claramente más calientes que otras. Y sin diferencias de temperatura, no hay motores térmicos, no hay procesos que puedan aprovechar el calor para hacer trabajo. La energía sigue ahí, pero está atrapada en una calma perfecta. Este enfriamiento también afecta a los restos del universo. Las enanas blancas pierden su calor lentamente. Las estrellas de neutrones se enfrían. Incluso los agujeros negros, que parecen completamente oscuros, emiten una radiación extremadamente débil y pierden energía con el tiempo. Todo, sin excepción, participa en este descenso térmico. La expansión cósmica es la gran directora de este proceso. Mientras el espacio siga creciendo, la energía seguirá diluyéndose, la temperatura seguirá bajando, la uniformidad seguirá aumentando, no hay un interruptor que apague el universo, no hay un momento exacto en el que todo se congela de golpe. Es un proceso continuo, suave, casi elegante. Cada segundo que pasa, el universo es un poco más grande y un poco más frío que antes. La radiación de fondo cósmico actúa como un termómetro del cosmos. Nos permite medir este enfriamiento. Nos confirma que el universo no está estático, sino en evolución constante hacia un estado más frío y tranquilo. Y aunque hoy todavía vivimos rodeados de estrellas calientes y galaxias activas, esa radiación silenciosa nos recuerda que todo eso es temporal. Que incluso la luz más antigua se estira y se debilita. En este punto del viaje ya podemos sentir el pulso del universo desacelerándose, la energía se dispersa, el calor se reparte, las diferencias se suavizan, pero aún falta entender qué ocurre cuando este proceso llega a su extremo. Cuando ya no quedan gradientes de energía, cuando la temperatura es prácticamente la misma en todas partes. En la siguiente parte vamos a entrar de lleno en ese escenario final, un concepto que parece abstracto, pero que define el destino último del cosmos. La llamada muerte térmica del universo, ese estado de equilibrio total donde la energía existe, pero el cambio desaparece. Y es aquí donde todas las ideas empiezan a unirse con claridad. El enfriamiento continuo, la expansión del espacio, la pérdida de energía utilizable, el aumento constante de la entropía, todo apunta hacia un mismo escenario final. Un destino tranquilo, sin explosiones ni colapsos. Un estado conocido como la muerte térmica del universo. El nombre puede sonar dramático, pero el proceso es todo lo contrario. No hay violencia, no hay destrucción repentina. La muerte térmica no es un evento, es una condición, es el punto al que el universo llega cuando ya no puede cambiar. Para entenderlo, pensemos primero en el equilibrio térmico. En términos simples, el equilibrio térmico ocurre cuando todo tiene la misma temperatura, cuando no hay zonas más calientes ni más frías, cuando el calor ya no puede fluir porque no hay hacia dónde hacerlo. En nuestra experiencia diaria, esto ocurre todo el tiempo. Un café caliente sobre la mesa se enfría, el aire frío se calienta un poco, después de un rato todo queda a la misma temperatura. En ese punto el sistema está en equilibrio, nada más ocurre. El universo, visto como un sistema completo, avanza lentamente hacia ese mismo estado. Mientras existan gradientes de energía, es decir, diferencias, el universo puede hacer cosas. El calor puede fluir, la energía puede transformarse, las estrellas pueden brillar, los procesos físicos pueden seguir su curso. Pero cuando esas diferencias desaparecen, el cambio se detiene. La muerte térmica describe un universo donde la energía está tan bien repartida que ya no puede producir ningún proceso nuevo. No hay combustibles concentrados, no hay fuentes calientes rodeadas de regiones frías, todo está nivelado. En ese estado, la energía sigue existiendo, pero está atrapada en una uniformidad perfecta. Imagina un lago completamente en calma,
No hay olas, no hay corrientes. El agua está ahí pero no se mueve, no puede mover nada más. El universo en muerte térmica se parece mucho a ese lago inmenso y silencioso. En este futuro lejano, las estrellas ya no existen como fuentes activas. Todas han agotado su combustible. Las galaxias están formadas solo por restos fríos y oscuros, enanas blancas ya apagadas, estrellas de neutrones casi congeladas, agujeros negros aislados, perdiendo energía muy lentamente. No hay nuevos nacimientos. No hay reacciones nucleares. No hay explosiones. No hay luz visible viajando de un lado a otro. Incluso el movimiento se vuelve trivial. Las partículas aún se mueven, pero sin dirección, sin propósito energético. Todo ocurre a una temperatura casi uniforme, extremadamente cercana al cero absoluto. En este estado, el tiempo pierde su significado práctico. El tiempo, tal como lo entendemos, está ligado al cambio. Si nada cambia, si nada evoluciona, el paso del tiempo se vuelve casi irrelevante. No es que el tiempo se detenga, es que no hay nada que lo marque. Un universo sin procesos activos es un universo sin historias nuevas. Todo lo que podía ocurrir ya ocurrió, todo lo que podía transformarse ya se transformó. Esto no significa que el universo desaparezca, sigue existiendo, el espacio sigue siendo espacio, las partículas siguen siendo partículas. Las leyes de la física siguen vigentes, pero ya no hay energía organizada suficiente para que esas leyes produzcan algo interesante. Desde el punto de vista de la física, este es el estado más estable posible, un estado del que no se puede salir sin una entrada externa de energía. Y como no existe un afuera del universo conocido, no hay forma de reiniciar el proceso. La muerte térmica no es un final trágico, es un final tranquilo, un descanso eterno. Es importante entender que este escenario no ocurre pronto. Estamos hablando de escalas de tiempo que superan cualquier número familiar, billones y billones de años. Un futuro tan lejano que incluso las estrellas actuales serán solo recuerdos distantes, si es que alguien pudiera recordarlas. Y sin embargo, este futuro está conectado directamente con el presente. Cada estrella que brilla hoy, cada galaxia que gira, cada fotón que cruza el espacio, empuja al universo un paso más hacia ese equilibrio final. Todo proceso activo deja atrás un poco más de uniformidad. En la muerte térmica ya no hay gradientes de energía. No hay diferencias de presión, de temperatura, de densidad que puedan impulsar cambios. Todo está nivelado. La entropía alcanza su máximo posible. No porque el universo se vuelva caótico, sino porque se vuelve demasiado ordenado en un sentido estadístico. Todo está mezclado de la forma más probable. Este concepto puede parecer extraño. Solemos asociar el desorden con caos, pero aquí el desorden máximo es una calma total, una quietud perfecta. Un cosmos así no es oscuro por falta de existencia, sino por falta de contraste. No hay luz porque no hay fuentes que la produzcan. No hay sombras porque no hay iluminación. No hay movimiento visible porque no hay energía que lo destaque. Desde nuestra perspectiva humana, este futuro resulta difícil de imaginar. Vivimos rodeados de cambios constantes, de ritmos, de ciclos, de energía fluyendo por todas partes. Pero el universo no está obligado a mantener ese estado para siempre. La muerte térmica es simplemente el resultado lógico de las reglas que hemos estado siguiendo desde el inicio de este viaje: la expansión, la entropía, la pérdida gradual de energía utilizable. Nada en este escenario contradice lo que observamos hoy. Al contrario, todo encaja, y aún así quedan detalles fascinantes, restos extremos, procesos lentísimos, objetos que incluso en un universo casi muerto siguen interactuando con el tiempo de maneras sorprendentes. En la próxima parte vamos a explorar qué ocurre con los últimos habitantes del cosmos, esos objetos que sobreviven cuando las estrellas ya no brillan, enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros.
Vamos a ver cómo incluso ellos, con el paso de tiempos casi infinitos, participan en este lento camino hacia la quietud total. Cuando la muerte térmica comienza a perfilarse en el horizonte lejano, el universo no queda vacío de inmediato. Quedan habitantes, restos, objetos extremos que sobreviven cuando las estrellas normales ya no brillan. Son los últimos faros de un cosmos que se apaga lentamente. En este futuro remoto, la mayoría de las estrellas ya han completado su ciclo, pero no todas desaparecen del mismo modo. Lo que queda depende de cuánta masa tuvo cada estrella al nacer. De ese detalle inicial surge una diversidad de destinos finales. Las más comunes son las enanas blancas, son los restos de estrellas como nuestro Sol. Cuando estas estrellas agotan su combustible, expulsan sus capas externas y dejan atrás un núcleo denso y caliente. Ese núcleo es una enana blanca. Una enana blanca no produce energía nueva, no hay fusión nuclear en su interior. Brilla solo porque conserva calor acumulado durante su vida anterior. Es como una brasa que ya no recibe oxígeno. Todavía emite luz y calor, pero cada año un poco menos. Con el paso de miles de millones de años, las enanas blancas se enfrían, su brillo disminuye, su temperatura desciende. Teóricamente, en un futuro extremadamente lejano, se convertirán en enanas negras, objetos fríos y oscuros, invisibles para cualquier observador. Más raras, pero aún más extremas, son las estrellas de neutrones. Nacen cuando estrellas mucho más masivas colapsan tras una explosión violenta. El resultado es un objeto increíblemente denso. Tan denso que una cucharadita de su material pesaría millones de toneladas. Las estrellas de neutrones giran rápido, emiten radiación intensa. Durante un tiempo pueden ser algunos de los objetos más energéticos del universo, pero incluso ellas tienen un límite. Con el paso del tiempo pierden energía. Su rotación se desacelera, su calor se disipa, poco a poco se vuelven más silenciosas, más frías, más estables. Siguen existiendo, pero ya no influyen mucho en su entorno. Y luego están los agujeros negros. Durante mucho tiempo se pensó que los agujeros negros eran eternos, que una vez formados permanecerían para siempre. Pero la física moderna nos ha mostrado algo sorprendente. Incluso los agujeros negros evolucionan. Aunque no emiten luz como una estrella, los agujeros negros no están completamente aislados. Debido a efectos cuánticos muy sutiles, pierden energía lentamente. Este proceso es extremadamente lento, pero real. Un agujero negro puede tardar tiempos inimaginables en desaparecer, mucho más tiempo del que ha existido el universo hasta ahora, pero al final incluso él se evapora, no explota, no colapsa, simplemente pierde masa poco a poco hasta desvanecerse. Esto cambia nuestra visión del futuro cósmico. No hay objetos verdaderamente eternos, todo evoluciona, todo se enfría, todo se acerca paso a paso a un estado más simple. En un universo dominado por restos, la actividad es mínima. Ya no hay grandes fuentes de energía concentrada. Lo que queda son cuerpos aislados, separados por enormes distancias, inmersos en un espacio cada vez más frío. Las galaxias, tal como las conocemos hoy, dejan de ser sistemas activos. Se convierten en colecciones dispersas de objetos apagados, enanas blancas frías, estrellas de neutrones silenciosas, agujeros negros solitarios. La luz visible casi desaparece. El cielo se vuelve oscuro no porque no haya cosas, sino porque no hay fuentes que iluminen. El movimiento continúa, pero es trivial. Objetos orbitan lentamente. Partículas se desplazan sin rumbo energético. Todo ocurre a un ritmo tan lento que casi parece detenido. Este escenario puede resultar inquietante, pero también tiene una coherencia profunda. Cada etapa del universo da paso a la siguiente de forma natural. No hay ruptura, no hay sorpresa, solo continuidad. Es importante recordar que este futuro está increíblemente lejos. Estamos hablando de tiempos que superan cualquier escala humana. Pero pensar en él nos ayuda a entender mejor el presente.
Vivimos en una era rica en energía, una era estelar, una fase especial donde los procesos complejos son posibles, donde la luz es abundante, donde el universo todavía tiene historias que contar. En el futuro dominado por restos, esas historias ya han terminado, solo quedan los ecos. Sin embargo, incluso en ese universo casi apagado, aún hay detalles sutiles, procesos diminutos, efectos cuánticos, cambios lentísimos que continúan ocurriendo casi en secreto. El cosmos nunca deja de obedecer sus leyes, incluso cuando parece completamente quieto. En la siguiente parte, vamos a centrarnos en uno de estos últimos actores con más detalle: los agujeros negros, objetos que parecen desafiar la idea de un universo sin energía, pero que en realidad forman parte esencial de este camino hacia la quietud final. Vamos a ver cómo, incluso ellos, encajan en este destino silencioso. Incluso en un universo dominado por restos, hay un objeto que durante mucho tiempo pareció romper todas las reglas. Un objeto tan extremo que parecía eterno, inmune al enfriamiento general del cosmos: el agujero negro. Durante décadas, los agujeros negros fueron vistos como el destino final de la materia y la energía. Lugares donde todo entra y nada sale. Regiones del espacio donde el tiempo se ralentiza, la luz desaparece y el cambio parece detenerse por completo. Pero el futuro del universo es más sutil que eso. Para entender el papel real de los agujeros negros en el destino energético del cosmos, primero hay que dejar atrás la idea de que son completamente silenciosos. Aunque desde fuera parezcan oscuros y quietos, la física moderna nos dice que no son tan absolutos como parecen. Un agujero negro se forma cuando una cantidad enorme de masa colapsa en un espacio muy pequeño. La gravedad se vuelve tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. Ese límite se llama horizonte de sucesos. Todo lo que lo cruza, aparentemente, desaparece para siempre. Durante mucho tiempo se creyó que los agujeros negros solo podían crecer, que absorberían materia y energía sin devolver nada al universo. Si eso fuera cierto, en el futuro lejano el cosmos estaría dominado por agujeros negros eternos, atrapando toda la energía restante. Pero a principios de los años 70 surgió una idea sorprendente. Una idea que cambió por completo nuestra comprensión del futuro cósmico. Según esta idea, los agujeros negros no son completamente negros, emiten una forma muy débil de energía, un proceso conocido como radiación de Hawking. La radiación de Hawking es difícil de imaginar, pero su concepto básico es simple. El espacio vacío no está realmente vacío. A escala cuántica, partículas aparecen y desaparecen constantemente por tiempos muy breves. Normalmente, estas partículas se anulan entre sí casi de inmediato. Pero cerca del horizonte de un agujero negro, algo distinto puede ocurrir. Una de estas partículas puede caer dentro del agujero negro, mientras la otra escapa. Desde fuera, parece que el agujero negro ha emitido energía. Esa energía no viene de la nada, proviene del propio agujero negro. Poco a poco pierde masa, poco a poco se encoge. Este proceso es increíblemente lento. Para un agujero negro del tamaño de una estrella, la evaporación puede tardar muchísimo más tiempo del que el universo ha existido hasta ahora. Para los agujeros negros más grandes, los que viven en el centro de las galaxias, el proceso es aún más largo. Pero lento no significa inexistente. Con el paso de tiempos casi infinitos, incluso los agujeros negros más masivos se evaporan por completo. No explotan, no colapsan de forma violenta. Simplemente se desvanecen, liberando su energía final en forma de radiación extremadamente débil. Este detalle es crucial para el destino del universo. Significa que no hay refugios eternos para la energía concentrada. Incluso los objetos más extremos terminan participando en la dispersión total. En un universo muy joven, los agujeros negros pueden parecer fuentes de dinamismo, devoran materia, curvan el espacio, influyen en galaxias enteras.
Pero en el futuro lejano, su papel es distinto. Se convierten en relojes cósmicos, marcando el paso lento hacia la uniformidad total. A medida que el universo se expande y se enfría, la radiación de Hawking se vuelve uno de los últimos procesos activos que quedan. Débil, casi imperceptible, pero real. Cuando el último agujero negro desaparece, ocurre algo simbólico. El universo pierde su último gran reservorio de energía concentrada. A partir de ese momento, no quedan estructuras capaces de alterar el equilibrio general. Todo lo que queda es radiación dispersa, partículas aisladas. Un espacio inmenso con energía repartida de la forma más uniforme posible. Este escenario refuerza una idea que se repite una y otra vez en este viaje. El final del universo no es rápido, no es dramático, no ocurre de golpe. Es un proceso tan lento que desafía nuestra intuición. Estamos hablando de tiempos tan largos que incluso palabras como billones resultan insuficientes. Escalas donde el concepto de historia pierde sentido, donde los cambios son tan sutiles que casi no pueden llamarse cambios. Y sin embargo, incluso en ese futuro casi inmóvil, las leyes de la física siguen actuando. No se detienen, no se apagan, simplemente conducen todo hacia su estado más estable. Los agujeros negros, que una vez parecieron el final de todo, se revelan como una etapa más, importante, extrema, pero no eterna. Esta comprensión completa el cuadro. No hay objetos inmortales. No hay fuentes eternas de energía. Todo participa en el mismo destino general. El universo no guarda reservas ocultas. No hay un último truco. No hay un reinicio espontáneo. Solo una calma creciente, una uniformidad cada vez mayor. Pensar en esto puede resultar abrumador, pero también puede ser liberador. Nos recuerda que vivimos en un momento extraordinario, un instante raro en la historia del cosmos, cuando todavía existen estrellas, galaxias y procesos complejos. El futuro lejano será silencioso, sí, pero ese silencio está construido con todo lo que ha ocurrido antes. Cada estrella que brilló, cada átomo que se formó, cada proceso que dejó su huella en la estructura del universo. En la siguiente parte vamos a ir aún más lejos en el tiempo, más allá de la desaparición de las estrellas y los agujeros negros. Exploraremos cómo se ve el universo cuando ya han pasado cantidades casi infinitas de tiempo. Un cosmos casi vacío, oscuro, estable, donde la energía existe, pero el cambio es apenas un recuerdo lejano. Después de la desaparición del último agujero negro, el universo entra en una etapa tan larga que las palabras empiezan a perder sentido. Han pasado billones y billones de años, mucho más tiempo del que separa nuestro presente del nacimiento del cosmos. El cambio ya no es algo cotidiano. Es algo raro, excepcional. En este futuro remoto, el universo es enorme, mucho más grande que hoy. El espacio se ha expandido durante todo ese tiempo sin detenerse. Las distancias entre lo que queda son tan vastas que casi no se puede hablar de vecindad. Cada región del cosmos es una isla solitaria. El cielo es oscuro, no porque esté vacío de cosas, sino porque ya no hay luces que lo iluminen. Las estrellas han desaparecido hace muchísimo tiempo. Las galaxias, como estructuras vivas, dejaron de existir. Solo quedan restos dispersos, separados por abismos de espacio silencioso. Aquí el concepto de noche pierde sentido. No hay día ni noche, no hay ciclos, no hay ritmos. Todo es una penumbra constante, una oscuridad suave y estable que no cambia. El espacio parece vacío, pero no lo está por completo. Todavía existen partículas, electrones solitarios, fotones antiguos viajando sin destino, restos de materia tan diluidos que rara vez interactúan entre sí. Todo sigue existiendo, pero casi nada se toca. La ausencia más importante no es la de la materia, sino la de nuevas fuentes de energía. Ya no hay estrellas que enciendan reacciones nucleares, ya no hay explosiones, ya no hay procesos capaces de concentrar energía de nuevo. La energía sigue presente, pero está tan repartida que no puede hacer nada.
está distribuida de forma casi perfecta. No hay contrastes suficientes para que ocurra un cambio significativo. La temperatura del universo en este punto es casi uniforme en todas partes, extremadamente baja. Tan cercana al cero absoluto que cualquier diferencia es mínima. No hay flujos de calor, no hay regiones calientes rodeadas de regiones frías. Este es un cosmos en equilibrio térmico casi total. En un universo así, la actividad es casi inexistente. Las partículas se mueven, sí, pero de manera aleatoria y sin efecto visible. No hay estructuras que puedan aprovechar ese movimiento, no hay motores, no hay transformaciones. El tiempo sigue avanzando, pero no deja huella. Sin procesos que cambien el estado del universo, el paso del tiempo se vuelve abstracto. Es como un reloj que sigue funcionando en una habitación donde nada ocurre. Este silencio no es vacío emocional, es un silencio físico, un silencio hecho de estabilidad, de ausencia de eventos. Si pudiéramos observar este universo desde fuera, no veríamos explosiones ni colisiones. Veríamos una inmensidad tranquila, casi inmóvil. Un espacio donde todo ha llegado a su estado más probable. Es importante entender que este estado no es frágil, no es una pausa antes de algo más, es un estado estable, el más estable posible según las leyes de la física conocidas. Para que algo nuevo ocurriera, sería necesario introducir energía concentrada desde fuera, pero no hay un fuera. El universo es todo lo que hay. Por eso, este escenario no es un momento de transición, es un final en el sentido físico del término. No porque el universo deje de existir, sino porque deja de evolucionar de manera significativa. Las estructuras complejas que una vez existieron, como estrellas, planetas y seres vivos, pertenecen a una etapa muy concreta y breve del cosmos, una etapa rica en energía utilizable. Una etapa que ya quedó atrás hace muchísimo tiempo. En este futuro lejano, incluso los recuerdos de esas estructuras se han perdido. No hay observadores, no hay memoria, no hay conciencia que registre lo que fue. El universo no sabe que está en silencio, simplemente lo está. Y sin embargo, todo lo que vemos hoy está conectado con ese futuro. Cada estrella que brilla ahora, cada galaxia activa, cada proceso energético es una excepción temporal en una historia mucho más larga. Vivimos en un universo que en su mayor parte es quietud, la actividad es la rareza. El movimiento intenso es el parpadeo. Este pensamiento cambia nuestra perspectiva. No estamos al final de algo, estamos en medio de una etapa especial. Una ventana breve donde la energía aún puede organizarse, donde la complejidad aún es posible. El universo silencioso y estable del futuro no invalida la belleza del presente, al contrario, la hace más profunda. Cada rayo de luz que vemos hoy es precioso porque sabemos que no durará para siempre. Cada proceso activo es valioso porque ocurre en un contexto donde, tarde o temprano, el cambio se agotará. En este cosmos lejano no hay tragedia, no hay pérdida sentida, no hay nostalgia, solo equilibrio. La física no juzga, no lamenta, simplemente describe. Y lo que describe aquí es un universo que ha alcanzado su descanso final, no por agotamiento violento, sino por distribución perfecta, por haber usado todas las diferencias posibles. Pero incluso en este escenario casi inmóvil, la ciencia nos invita a hacer una última pregunta. ¿Es este estado realmente el final absoluto o existen procesos tan sutiles, tan pequeños, que aún pueden ocurrir incluso cuando todo parece detenido? En la siguiente parte vamos a explorar esos límites. Vamos a mirar los efectos más delicados de la física, las fluctuaciones mínimas. Las posibilidades residuales que algunos modelos consideran, no para prometer un renacimiento, sino para entender hasta dónde llega realmente el silencio del universo. Cuando imaginamos un universo casi completamente silencioso, estable y frío, surge de forma natural una última pregunta. Una pregunta tranquila pero profunda. ¿De verdad no ocurre absolutamente nada?
¿O existen procesos tan pequeños, tan sutiles, que continúan incluso cuando todo parece detenido? Para responder con honestidad, tenemos que movernos con cuidado. Este es un terreno donde es fácil exagerar, donde la imaginación puede ir más rápido que la ciencia. Por eso aquí es importante mantener los pies firmes, mirar solo lo que las leyes físicas realmente permiten. En un universo cercano a la muerte térmica, la energía utilizable prácticamente ha desaparecido. No hay estrellas, no hay fuentes concentradas, no hay gradientes claros. Sin embargo, a escalas muy pequeñas, la física no se detiene por completo. Aquí entra en escena la física cuántica. La física cuántica describe el comportamiento de la realidad en las escalas más pequeñas posibles. Escalas donde las partículas no se comportan como objetos sólidos, sino como probabilidades. Donde el vacío no es completamente vacío. Incluso en el espacio más frío y oscuro, el llamado vacío cuántico, ocurren pequeñas fluctuaciones, apariciones y desapariciones momentáneas de partículas, no porque alguien las cree, sino porque así funciona la estructura fundamental del universo. Estas fluctuaciones cuánticas no violan ninguna ley. Son parte del sistema, ocurren durante tiempos extremadamente breves, tan breves que no pueden formar estructuras estables ni procesos complejos. Es importante entender esto con claridad. Estas fluctuaciones no son una fuente de energía aprovechable, no pueden encender estrellas, no pueden crear galaxias, no pueden revertir la muerte térmica. Son como pequeñas vibraciones en una superficie completamente tranquila. No crean olas, no cambian el estado general. A veces se habla de estas fluctuaciones como si fueran semillas de nuevos universos o reinicios cósmicos. Pero eso va más allá de lo que la ciencia puede afirmar con seguridad. Son ideas interesantes, pero altamente especulativas. Lo que sí sabemos es que estas fluctuaciones existen, pero están estrictamente limitadas. No acumulan energía, no crecen con el tiempo, no rompen el equilibrio térmico global. En un universo cercano al equilibrio máximo, cualquier pequeña variación se disipa casi de inmediato. No hay entorno que la amplifique, no hay gradientes que la alimenten. Es como intentar encender una chispa en un océano completamente frío y uniforme. La chispa aparece, pero se apaga al instante. Esto refuerza una idea clave. El universo, una vez que alcanza un estado de entropía muy alta, es extremadamente estable. No porque algo lo sostenga activamente, sino porque no hay manera natural de salir de ese estado. Algunos procesos teóricos podrían ocurrir en escalas de tiempo inimaginables, decaimientos extremadamente raros de partículas, cambios mínimos en configuraciones cuánticas, pero estos procesos no generan energía utilizable, no crean estructuras, no producen historia. Desde el punto de vista práctico, el universo sigue siendo silencioso. Aquí es importante diferenciar entre algo ocurre y algo significativo ocurre. A nivel microscópico siempre hay movimiento, siempre hay actividad cuántica. Pero a nivel macroscópico, a la escala del cosmos, nada cambia de forma relevante. La muerte térmica no significa inmovilidad absoluta, significa ausencia de evolución. Las leyes de la física siguen vigentes, el espacio sigue siendo espacio, las partículas siguen obedeciendo sus reglas. Pero no hay dirección, no hay crecimiento, no hay complejidad emergente. Esto no es una limitación de nuestro conocimiento actual, es una consecuencia directa de las leyes que ya entendemos bastante bien, especialmente de la termodinámica y de la mecánica cuántica combinadas. La entropía máxima es un estado estadísticamente dominante. Salir de él sin una intervención externa sería tan improbable que incluso en tiempos infinitos no puede considerarse un proceso realista. Por eso, cuando hablamos del futuro último del universo, la ciencia es clara y prudente. No promete renacimientos, no predice ciclos inevitables, simplemente describe un descanso final. Este rigor no quita belleza a la idea,
Al contrario, le da una profundidad especial. El universo no necesita fuegos artificiales para terminar. Su final es coherente con su inicio. Un inicio caliente y lleno de posibilidades. Un final frío y lleno de estabilidad. Las fluctuaciones cuánticas nos recuerdan que incluso en el silencio más profundo, la realidad nunca es completamente estática. Pero también nos enseñan humildad. Nos muestran los límites reales de lo que puede ocurrir. No todo movimiento conduce a cambio. No toda energía conduce a historia. Y así el universo se mantiene, no dormido, no muerto, simplemente completo. En este punto del viaje ya hemos recorrido casi todo el camino. Hemos visto el nacimiento energético, la era estelar, el enfriamiento, la dispersión, el silencio. Hemos llegado a los límites de lo que la física puede describir con confianza. Solo queda una cosa por hacer: mirar este destino desde una perspectiva más amplia, compararlo con otras ideas científicas, entender por qué, entre todas las posibilidades, este escenario es el más aceptado hoy. En la siguiente parte, vamos a contrastar la muerte térmica con otros modelos del final del universo. No para confundir, sino para reforzar por qué, según el conocimiento actual, este largo apagado sigue siendo la explicación más sólida y coherente. Cuando hablamos del final del universo, es fácil imaginar escenas dramáticas, explosiones gigantes, colapsos repentinos, un último evento espectacular, pero la ciencia, cuando se observa con calma y sin exageraciones, dibuja un panorama muy distinto. A lo largo del tiempo, los científicos han propuesto varios modelos para describir cómo podría terminar el cosmos, no como historias, sino como consecuencias lógicas de las leyes físicas. Compararlos nos ayuda a entender por qué uno de ellos destaca por encima de los demás. Uno de los primeros modelos populares fue el llamado Gran Colapso. Según esta idea, la expansión del universo podría detenerse algún día y comenzar a invertirse. Las galaxias empezarían a acercarse, la materia se comprimiría. El universo volvería a un estado caliente y denso, casi como un Big Bang al revés. Durante años, esta posibilidad fue tomada muy en serio, pero las observaciones modernas cambiaron el panorama. El descubrimiento de que la expansión del universo no solo continúa, sino que se acelera, debilitó mucho esta idea. Con una expansión acelerada, el gran colapso se vuelve extremadamente improbable. Otro escenario propuesto es el gran desgarro. En este modelo, la expansión se acelera tanto que incluso las galaxias, las estrellas, los planetas y finalmente los átomos serían desgarrados. Todo se separaría de forma violenta. Este escenario depende de una forma muy específica y extrema de energía oscura. Hasta ahora, las observaciones no apoyan esa versión radical. Aunque no puede descartarse por completo, no es el escenario más compatible con los datos actuales. También existe la idea de un universo cíclico, un cosmos que nace, muere y vuelve a nacer una y otra vez. Esta idea resulta atractiva desde un punto de vista filosófico. Da una sensación de eternidad y renovación, pero desde el punto de vista físico enfrenta grandes problemas. Cada ciclo aumentaría la entropía, cada renacimiento sería menos ordenado que el anterior. Con el tiempo, los ciclos perderían sentido. Además, no hay evidencia clara de que el universo haya pasado por ciclos previos. Frente a estas ideas, la muerte térmica destaca por su sencillez y coherencia. No necesita condiciones especiales, no requiere fuerzas desconocidas ni cambios bruscos en las leyes físicas. Es simplemente la consecuencia directa de lo que ya observamos hoy: expansión continua, aumento de entropía y dispersión de la energía. La muerte térmica no predice un evento concreto, no hay una fecha, no hay un momento exacto, es un proceso gradual. Tan gradual que no puede señalarse con un reloj, y eso es precisamente lo que la hace tan sólida. Cada observación moderna encaja con este escenario. Vemos galaxias alejándose unas de otras, vemos estrellas agotando su combustible,
vemos el enfriamiento global del cosmos. Vemos la radiación de fondo cósmico cada vez más fría. Nada de esto apunta a un final violento, todo apunta a un apagado lento. El consenso científico actual no se basa en una única observación, sino en la combinación de muchas. Cosmología, termodinámica, física de partículas, relatividad. Todas cuentan la misma historia desde distintos ángulos. No hay indicios de que el universo vaya a colapsar sobre sí mismo. No hay señales de una inestabilidad extrema que lo desgarre. Lo que vemos es estabilidad y desgaste. Este consenso no es dogma. La ciencia siempre está abierta a nuevas pruebas, pero mientras no aparezcan datos que indiquen lo contrario, la muerte térmica sigue siendo el escenario más consistente. Es importante entender que aceptar este modelo no significa que todo esté decidido en un sentido emocional. Significa que las leyes que conocemos llevan naturalmente a ese resultado. No hay intención, no hay finalidad, solo consecuencia. El apagado gradual del universo no es una tragedia desde la mirada científica. Es simplemente el estado más estable al que puede llegar un sistema tan grande y aislado. Y quizá por eso resulta tan difícil de aceptar a nivel humano. Estamos acostumbrados a finales con ruido, con acción, con clímax, pero el universo no sigue reglas narrativas, sigue reglas físicas. El final más probable del cosmos no será observado por nadie, no habrá testigos, no habrá memoria. No habrá conciencia que lo registre, simplemente ocurrirá o mejor dicho, dejará de ocurrir. Cada alternativa al escenario de la muerte térmica requiere suposiciones adicionales, cambios en la naturaleza de la energía oscura, nuevas dimensiones activas, físicas que aún no hemos observado. La muerte térmica, en cambio, no necesita nada extra, solo necesita que el universo siga siendo mañana como es hoy. Por eso, cuando los científicos comparan modelos, este se mantiene firme. No porque sea el más emocionante, sino porque es el más honesto con los datos. Un universo que se apaga lentamente no es un universo derrotado, es un universo que ha usado todas sus posibilidades. Todo lo que podía ocurrir, ocurrió, toda estructura que podía formarse, se formó, toda diferencia que podía alimentar procesos, se igualó, no hay colapso, no hay destrucción, solo descanso. Y al entender esto, nuestra relación con el tiempo cambia. El presente se vuelve más valioso. La actividad actual del cosmos se vuelve más preciosa, no porque vaya a perderse, sino porque es rara. En la siguiente parte, vamos a dejar por un momento las ecuaciones y los modelos. Vamos a reflexionar sobre qué significa el tiempo en un universo que ya no cambia. ¿Cómo se redefine el concepto de pasado, presente y futuro cuando el cambio casi ha desaparecido? Porque incluso cuando el universo se apaga, nuestra forma de entenderlo sigue evolucionando. Cuando pensamos en un universo sin energía utilizable, surge una pregunta silenciosa pero profunda. ¿Qué pasa con el tiempo cuando ya no hay cambio? ¿Qué significa el tiempo en un cosmos donde nada nuevo ocurre? Para nosotros, el tiempo es inseparable del movimiento. Lo sentimos en el latido del corazón, en el paso del día a la noche, en el crecimiento y el envejecimiento. Medimos el tiempo porque algo cambia, porque hay un antes y un después. Pero en un universo que ha alcanzado la muerte térmica, esa relación se transforma por completo. La física nos dice que el tiempo no es solo un reloj que avanza. El tiempo está ligado a los procesos, a las transformaciones, a la energía fluyendo de un estado a otro. Cuando esos procesos se apagan, el tiempo pierde su papel activo, no desaparece, no se detiene. Simplemente deja de tener efectos visibles. Imagina un reloj perfecto funcionando en una habitación donde nada ocurre. Las manecillas siguen girando, pero no hay eventos que marquen su paso, no hay cambios que distinguir. El tiempo existe, pero no deja huella. En un universo sin energía utilizable ocurre algo parecido. Las leyes físicas siguen vigentes, el espacio sigue siendo espacio,
Las partículas siguen existiendo, pero no hay procesos que transformen el estado del cosmos de manera significativa. El pasado y el futuro se vuelven casi indistinguibles. En nuestra experiencia humana, el tiempo tiene dirección. Sabemos qué ocurrió antes y qué ocurre después porque el desorden aumenta, porque los procesos avanzan. Esa dirección está marcada por la entropía, por el cambio. Pero cuando la entropía ha alcanzado su máximo, esa flecha del tiempo se vuelve borrosa. No porque el tiempo retroceda, sino porque ya no hay diferencias que señalar. Un cosmos sin cambio es un cosmos sin historia nueva. Esto no significa que el universo esté congelado como una imagen fija. A nivel microscópico, las partículas aún se mueven. Existen fluctuaciones cuánticas. Hay actividad mínima. Pero a nivel macroscópico, nada evoluciona. No hay nacimientos, no hay muertes, no hay ciclos. Desde un punto de vista científico, este estado es estable. No hay fuerzas que empujen al universo hacia algo distinto. No hay energía concentrada que pueda iniciar un proceso nuevo. Desde un punto de vista humano, este estado es casi imposible de imaginar. Nuestra mente está construida para percibir cambios, para notar contrastes, para contar historias. El tiempo humano es narrativo, tiene ritmo, tiene etapas: infancia, madurez, vejez, amanecer, mediodía, noche. El tiempo cósmico final no tiene narrativa. Es un tiempo plano, y sin embargo, este contraste nos ayuda a entender algo importante sobre nuestra propia experiencia. El valor del tiempo no está en su duración, sino en lo que ocurre dentro de él. Vivimos en una etapa del universo donde el cambio es abundante, donde la energía todavía fluye, donde las diferencias crean movimiento, donde la complejidad es posible. Eso hace que nuestro tiempo sea rico, denso, significativo. En un universo sin energía utilizable, el tiempo sería infinito, pero vacío de acontecimientos. En nuestro universo actual, el tiempo es limitado, pero lleno de procesos. Esta idea cambia nuestra percepción de lo que significa un final. No es el fin del tiempo en sí, es el fin del tiempo como experiencia. No hay un último segundo, no hay un momento final. Simplemente, el universo entra en una etapa donde nada marca el paso del tiempo. Si nadie observa, si nada cambia, ¿el tiempo importa? La física diría que sí, porque sigue existiendo como dimensión. La experiencia diría que no, porque no hay conciencia que lo sienta. En este punto, ciencia y percepción humana se encuentran, no para contradecirse, sino para complementarse. La ciencia describe lo que ocurre, la experiencia humana le da significado. Un cosmos sin cambio es un cosmos completo desde el punto de vista físico. Ha alcanzado su estado más estable, ha agotado todas sus posibilidades. No hay frustración en ello, no hay carencia. Simplemente no hay movimiento hacia algo distinto. Este estado final no invalida todo lo que ocurrió antes. Al contrario, le da contexto. Cada estrella que brilló, cada galaxia que giró, cada planeta que se formó, ocurrió porque el universo aún no había alcanzado ese equilibrio. Porque el tiempo todavía tenía dirección. La conciencia, la vida, la observación solo son posibles en universos lejos del equilibrio, en universos jóvenes, dinámicos, energéticos. Eso nos sitúa en un lugar muy especial. Somos habitantes de una etapa intermedia. Ni el comienzo ardiente ni el final silencioso. Un momento donde el tiempo aún corre con sentido. Reflexionar sobre un universo sin energía utilizable no es una invitación al vacío, es una invitación a la claridad, a entender que el cambio es un recurso limitado, que la actividad es un regalo temporal. El futuro lejano del cosmos será tranquilo, estable, inmóvil en apariencia. El presente, en cambio, es vibrante, y esa diferencia lo cambia todo. Cuando miramos el cielo hoy y vemos estrellas, estamos viendo tiempo en acción. Estamos viendo procesos que no durarán para siempre. Estamos viendo energía organizándose, fluyendo, creando estructuras. Ese espectáculo es raro en la historia completa del universo, y quizá por eso tiene tanto valor. En la última parte de este viaje vamos a cerrar el círculo.
no con conclusiones dramáticas, sino con una reflexión serena. Volveremos al presente, a este instante particular en el que existimos, a lo que significa vivir en un universo que algún día se quedará en silencio, pero que hoy todavía habla, brilla y cambia, porque entender el final no nos aleja del presente, nos ayuda a apreciarlo con mayor profundidad. Hemos viajado muy lejos, no en distancia, sino en tiempo. Hemos seguido al universo desde su nacimiento ardiente hasta su descanso final. Hemos visto cómo la energía se concentra, se transforma, se dispersa y finalmente se aquieta. Ahora, al llegar a este último tramo, no hay una revelación repentina ni una conclusión ruidosa. Solo queda una comprensión tranquila. El universo no termina con un estallido ni con un colapso dramático. Termina con silencio, con equilibrio, con una calma tan profunda que casi parece eterna. Ese silencio no es vacío, está lleno de todo lo que ocurrió antes. Cada estrella que alguna vez brilló dejó una huella, cada galaxia que giró escribió una línea en la historia del cosmos. Cada átomo que se formó fue posible gracias a una etapa muy especial, una etapa energética que no durará para siempre. Y nosotros existimos dentro de esa etapa. Vivimos en un momento raro del universo, un momento en el que la energía todavía fluye, en el que las diferencias aún existen, en el que el cambio es posible, en el que la complejidad puede surgir. No somos espectadores externos, somos parte de ese proceso, somos materia organizada por energía, somos un resultado directo de estrellas que vivieron y murieron mucho antes de que existiéramos. Cada respiración, cada pensamiento, cada mirada al cielo nocturno es posible porque el universo aún no ha alcanzado su equilibrio final. Esta idea no es motivo de angustia, al contrario, es una invitación a la humildad. No estamos en el centro del cosmos, no somos su propósito final. Somos una expresión temporal de sus leyes, una forma que la energía adoptó durante un breve instante, y ese instante es valioso precisamente porque es breve. El futuro lejano del universo será tranquilo, estable, uniforme, pero el presente es dinámico, está lleno de contrastes, de luces y sombras, de nacimientos y finales. Comprender el destino del universo no nos aleja de la vida, nos la acerca, nos recuerda que el cambio no es garantizado, que la actividad no es eterna, que la energía organizada es un recurso finito en la historia del cosmos. Mirar el cielo con esta comprensión cambia la forma en que lo vemos. Las estrellas dejan de ser solo puntos brillantes, se convierten en procesos, en historias en marcha, en señales de una época activa que algún día quedará atrás. El silencio final del universo no borra la belleza del camino, la completa. Así como una melodía no pierde su valor porque termina, el universo no pierde su significado porque algún día se aquietará. Todo lo contrario. La existencia de un final tranquilo hace que cada momento de actividad tenga más peso, más profundidad, más sentido. La ciencia no nos promete eternidad, nos ofrece comprensión, y esa comprensión puede ser profundamente serena. Saber que el universo sigue reglas simples, que no guarda intenciones ocultas ni finales dramáticos, puede resultar reconfortante. Todo ocurre porque así funcionan las leyes que lo gobiernan, nada más, nada menos, y dentro de esas leyes surgió la posibilidad de observar, de pensar, de preguntar. Eso ya es extraordinario. En el futuro lejano no habrá observadores, no habrá preguntas, no habrá memoria. Pero hoy, ahora sí las hay. Este momento, este pequeño parpadeo en la historia infinita del cosmos es especial, no porque sea eterno, sino porque ocurre. El universo no necesita ser consciente para ser asombroso. Pero nosotros sí necesitamos detenernos para notarlo. Cuando termine este viaje, el universo seguirá expandiéndose. Las estrellas seguirán brillando durante un tiempo. Las galaxias seguirán girando, y poco a poco todo se calmará. Ese silencio final no será triste, será completo, un silencio que no niega lo que fue. Un silencio que contiene toda la historia,
Y mientras tanto, aquí estamos, en una orilla temporal entre el comienzo ardiente y el descanso frío, con la capacidad de mirar hacia atrás, de mirar hacia adelante y de sentir asombro. Tal vez esa sea una de las expresiones más raras de la energía del universo, la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, aunque sea por un instante. Cuando mires el cielo esta noche, recuerda esto, no solo estás viendo estrellas, estás viendo tiempo en movimiento, estás viendo energía organizada. Estás viendo una etapa que no durará para siempre, y en ese conocimiento hay calma. El universo no corre hacia su final, simplemente avanza, lentamente, pacientemente, siguiendo su camino natural hacia el equilibrio, y cuando ese equilibrio llegue no habrá oscuridad violenta, solo una quietud profunda, un silencio suave, un descanso sin urgencia. Hasta entonces el cosmos sigue hablando en luz, en movimiento, en historia, y nosotros por ahora todavía podemos escuchar.